Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Esa es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola y en esta ocasión, en nuestra meditación número 22, vamos a hablar de Jesús de Nazaret viaja a Capernaum. Nuestro texto bíblico es Mateo 4:12 al 17 y también Isaías 9, verso 1 y verso 2. Esta meditación corresponde al jueves 26 de febrero y todos sean muy, muy bienvenidos. Continuamos con nuestra lectura de los textos bíblicos correspondientes a la historia, el ministerio de Jesús de Nazaret. Hoy vamos, de hecho, diría yo que ya la parte previa o de prerequisitos que le llamamos en esta serie de Jesús, que consistió en su bautismo y en su victoria sobre la tentación en el desierto, estamos ya en lo que sería la primera de las escenas del ministerio de Jesús y el primero de sus viajes. Jesús va de donde él se encontraba en la parte de Jerusalén, en la ribera del Jordán, donde fue bautizado, algún acontecimiento que permite o motiva que Jesús cambie de dirección y se dirija hacia la ciudad de Capernaum. Dice en Mateo 4:12 al 17 de esta manera. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, está cerca. Nuestra lectura del texto bíblico nos permite identificar en este pasaje que Mateo no describe simplemente un cambio de ubicación de Jesús. Se trata en realidad de una decisión de carácter estratégico, planeada y definitiva respecto al reino de Dios. El uso del verbo en el que se refiere a la salida de Jesús hacia Capernaum sugiere que Jesús no huye de la persecución de Herodes, sino que se desplaza, encontrando en Capernaum un mejor lugar como su base de operaciones, identificando como este primer territorio la idea de los gentiles. El hecho de que identificó a Galilea de los gentiles como su lugar de residencia le permite empezar a cumplir con su misión. El núcleo del texto de Mateo reside en el tiempo verbal perfecto cuando Mateo escribe se ha acercado respecto al reino de Dios. Como observamos, no se trata de una promesa futura, algo que vendrá, sino ya una realidad presente cuyos efectos permanecen activos. Su cercanía es ya presencia. Esta realidad exige una transformación. La palabra que usa Mateo es metanoia, un imperativo: arrepiéntanse, que demanda no una actitud fruto del remordimiento pasajero, hoy me siento mal,
mañana regreso a lo mismo que estaba yo haciendo, sino una expresión imperativa en presente que demanda no algo que pasa, sino una transformación continua y radical, tanto de la mentalidad, la forma de pensar, como del estilo de vida, para salir de la oscuridad y empezar a caminar bajo lo que Mateo llama esa gran luz, que brilla de forma irreversible, no dejará de brillar sobre la oscuridad de la muerte. No podemos exagerar la importancia que tiene esta primera escena de Jesús en Capernaum. Para comprender un poco más la profundidad de Mateo 4, 12 al 17, es necesario integrar las perspectivas de quienes coinciden en que este pasaje no es una simple transición de un lugar a otro, de Jerusalén a Capernaum. Se trata en realidad de una declaración de guerra contra la oscuridad. Jesús elige Galilea, un territorio de carácter periférico a Judea, una provincia bilingüe y en general despreciada por la élite de Jerusalén. Pero no es un accidente geográfico, es un acto deliberado que rompe de manera clara con esa actitud exclusivista religiosa del judaísmo. También da cuenta de la luz como ese elemento de presencia divina que primero ha de brillar en la Galilea de los gentiles. Y esto ya nos está anunciando, está apuntando hacia el mensaje de carácter universal del Evangelio y que la gracia de Dios no tiene como lugar de manifestación preferente el ámbito de la gente correcta, justa, santa, religiosa, sino se mueve con total libertad en los márgenes antes que en los centros de poder. Por otra parte, también es notable que Mateo retoma la profecía de Isaías, explicando que Jesús no está simplemente cumpliendo requisitos de una lista antigua, sino que su presencia en Capernaum constituye la parte más alta, el clímax de la obra restauradora de la historia de Israel. Jesús está ascendiendo hacia la parte más alta de la restauración de Dios en su pueblo y en su historia. La presencia de Jesús en Capernaum significa que el reino ya llegó a hacerse presente y que ese reino está transformando la sombra de la muerte en un nuevo día universal que abarca todo lo creado, que ya no tiene vuelta atrás. Finalmente, el arrepentimiento que Jesús exige de sus oyentes no es un mero remordimiento sentimental, emotivo, por pecados individuales, ni siquiera un acto de contrición moral. Se trata de un llamado de carácter englobador, integral, que incluye la parte social, cultural, económica, política y espiritual. Se trata de abandonar esas agendas tan parcializadas por la perspectiva del fariseísmo y los saduceos sectarios, y tan propicias también para grupos violentos como los celotes, que quieren adoptar el reino de acuerdo a su forma de ser y de pensar. Este texto, por el contrario, marca una actitud totalmente diferente. El momento en el que Jesús presenta una nueva forma de pensar, donde la victoria no se logra mediante las armas, sino a través de ese resplandor de la luz que es justicia y que ya ha estado llegando y se hizo presente en la tierra. Mateo, dando cuenta del texto de Isaías, usa una metáfora, la de la luz,
frente a la oscuridad. Pero no es solamente un recurso literario para tratar de comunicar un mensaje. Se trata en realidad de la expresión que define de manera más clara y esencial la misión de Jesús. ¿Qué está diciendo Mateo con esta luz que resplandece? Jesús no ha venido a mejorar la situación de Israel. Él no es un mejorar espiritual, no es el parche a una herida emocional. Él ha venido a realizar una recreación completa. Al citar a Isaías, Mateo usa el contraste entre la oscuridad, tinieblas y la luz. Y de alguna manera está evocando la creación, el Génesis. Así como en la creación original la luz disipó el caos, el inicio del ministerio de Jesús en Galilea marca el momento en que la luz de un Dios que se ha hecho presente invade un territorio que espiritualmente y técnicamente se considera bajo el dominio de la muerte. Todavía nos conviene observar otras cosas más de este texto para extraer su riqueza y también su profundidad. Cuando Mateo habla del valle de la sombra, enfatiza que Jesús se establece en las regiones de Zabulón y de Neftalí, la región de la sombra. Históricamente, estas fueron las primeras tierras en caer bajo la invasión asiria, convirtiéndose en el símbolo del fracaso, la deportación y la mezcla pagana. Cuando se elige este escenario para empezar el ministerio del Maestro, la metáfora de la luz adquiere un peso de redención histórica. La misión de Jesús comienza precisamente donde el juicio y la oscuridad política y espiritual golpearon primero, Zabulón y Neftalí. La luz, como lo hemos observado ya en pasajes previos, no llega al templo, no brilla donde todo mundo esperaría que brille, sino que la luz llega a la región de sombra de muerte, validando que el mensaje es ante todo una oferta de esperanza para los derrotados, los marginados, los rechazados, los ninguneados, los vistos de una manera inadecuada. En segundo lugar, también la luz significa revelación y juicio. La luz tiene una función doble. Hace visible lo que está oculto, revela, pero también expone la impureza, es juicio. El arranque del ministerio de Jesús con esta metáfora de la luz establece que donde Él llega, donde Él está presente, irrumpe la verdad divina, en un mundo cegado por tradiciones vacías, por el peso de la opresión romana o por simplemente el pecado. La luz amanece, lo cual quiere decir que el reino de los cielos no es una idea que los hombres alcanzan en un evento que les sucede. La luz llega a esta tierra, no se provoca. Es la claridad que permite ver al ser humano su propia condición y también ser sensible a la cercanía de Dios. Se trata finalmente de un mensaje de cambio profundo. También la luz, en ese sentido, significa ese promotor, ese catalizador que se necesita para el arrepentimiento. Sin la luz que describe Mateo, la oscuridad es tan densa que el ser humano ni siquiera sabe que está perdido. Por eso el llamado a arrepentirse sigue inmediatamente a la aparición de la luz. Jesús ilumina el camino para que el cambio sea posible. En el arranque de su ministerio, esto es vital, porque establece que el reino, y es muy importante, no se construye sobre el esfuerzo humano, no es luchar para un buen comportamiento, luchar para una sociedad justa.
Se trata de la respuesta de Dios a la necesidad humana y un corazón humano que se abre a la visita de Dios. La misión de Jesús es, por lo tanto, quitar el velo de la muerte para que la humanidad pueda ver la realidad del reino de Dios. El versículo 17 es un versículo clave en todo el Evangelio de Mateo, cuando el evangelista nos refiere lo que Jesús empezó a hacer. Este verso no es, sin embargo, solamente un resumen de la predicación de Jesús, sino se trata de una declaración, un manifiesto en el que se define quién es Jesús y cuál es su propósito. Ahora veamos un poco, todavía vale la pena ocupar un poquito más de tiempo. Veamos lo que se dice de Jesús. Para nosotros es muy importante porque es aquel a quien seguimos. El texto inicia con la frase: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Jesús adopta exactamente el mismo mensaje que Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero su autoridad es distinta. Mientras que Juan era la voz que clamaba en el desierto, Jesús es la luz que amanece para la región de muerte. El contenido del mensaje es el mismo, pero el portador del mensaje cambia la naturaleza de la urgencia del mensaje. Como analizamos previamente, el imperativo arrepiéntanse exige un cambio de forma de pensar y un cambio de dirección en la vida. Es un llamado a abandonar las falsas expectativas de salvación, tan comunes ayer como hoy. En ese momento, muchos esperaban un Mesías militar o un libertador político contra Roma. Pero Jesús comienza su predicación diciendo: cambien su forma de pensar, porque el reino no viene como ustedes creen. Es un choque frontal contra las expectativas populares del tiempo de Jesús. La llegada del reino significa que el gobierno de Dios ya no es una esperanza teórica, es una realidad presente en la persona de Jesús. Mateo dice reino de los cielos, subrayando la trascendencia del reino y la pureza de este nuevo orden social que viene de arriba y su naturaleza espiritual, que es lo que Jesús está inaugurando aquí en la tierra. Es crucial notar que es el reino la causa y es el arrepentimiento la consecuencia. Jesús no dice arrepiéntanse para que el reino venga. Jesús dice arrepiéntanse porque el reino ya está aquí. Siempre Dios toma la iniciativa. La gracia y la presencia de Dios preceden a la demanda del cambio personal. Podemos decir un poquito más sobre el texto de Isaías. Las tierras de Zabulón y Neftalí no fueron elegidas al azar por el profeta ni por Mateo. Geográficamente, estas tribus ocupaban la frontera norte de Israel, lo que las convertía en la primera frontera del reino. En el año 732, el emperador asirio Tiglat-Pileser III invadió estas regiones, deportó a sus habitantes y convirtió el territorio en provincias asirias. Fue la primera parte de la tierra prometida en caer bajo el dominio pagano y la oscuridad del exilio. Por eso, hablar de luz en Zabulón y Neftalí era una promesa espiritual de restauración territorial para los más humillados, los primeros en haber sido conquistados. Esta región, que quedó poblada por una mezcla de israelitas y colonos extranjeros, por lo tanto, en tiempos de Isaías, incluso en los tiempos de Jesús, se le veía con sospecha, se le rechazaba. Se consideraba un lugar de oscuridad, debido a la influencia pagana, al sincretismo y a la falta de pureza ritual. Por eso, este texto es profundamente subversivo.
Dios está diciendo que Él anuncia su gloria, no en el templo, no en Jerusalén, sino en la zona más impura y más desgastada de la periferia. La luz brilla donde la esperanza se perdió primero. ¿Qué mensaje para nosotros hoy? Cuando Mateo cita este texto, le da un sentido cristocéntrico. Isaías tiene una promesa que Mateo ve realizada en Jesús. La oscuridad ya no se trata de la ocupación militar de Asiria ayer y Roma hoy, sino la ceguera espiritual y la muerte. Cuando Jesús se establece en Capernaum, en el mero corazón de la tribu de Neftalí, está declarando que la restauración prometida por Isaías ha comenzado exactamente donde empezó la ruina. Y así trabaja el Señor. La periferia olvidada se convierte en el centro de su reino. Mateo transforma esta profecía de Isaías en una manifestación pública, donde la Galilea de los gentiles deja de ser un lugar bajo juicio para convertirse en el centro de la nueva creación iniciada por el Mesías. Muy bien, les dejo una frase memorable de un gran teólogo también de nacionalidad alemana, Jürgen Moltmann. Él nos dice lo siguiente: el reino de Dios no es el fin de este mundo, sino el principio de un mundo nuevo. No es la meta de nuestra historia, sino la irrupción de la esperanza de Dios en la oscuridad de nuestro presente. Por hoy hemos tenido un poco más larga la meditación. Aquí terminamos. Espero que sea de edificación para ustedes. Y si consideras que puede bendecir a alguien más, compártela con toda libertad, tanto en las páginas de Facebook como en los canales de YouTube y en el audio de Spotify. Que Dios les bendiga muy ricamente.